Feliz sábado para todos. De verdad que es hermoso poder alabar el nombre de nuestro Dios y principalmente recordar todas las cosas que hace nuestro Padre por cada uno de nosotros y que no debemos nunca olvidarlas y mucho menos dejar de contarlas a todo el mundo, que podamos ser un reflejo cada día y que nos hagamos esta pregunta: ¿estamos nosotros haciendo que la gente vea a Jesús en nosotros? Este himno habla de eso, de realmente si ven a Jesús en mí, para la honra y gloria de nuestro Dios. Es el rostro que veo en mi espejo, el que quiero a otros mostrar. Muestro día a día en mi caminar el amor que me has dado a mí. Solo deseo ser como tú en lo que hago y soy. Ven a Jesús en mí, reconocen en mí tu faz. Hablo de tu gracia y bondad y perdón. Soy un reflejo de tu amor, en lo que elijo ser. Ven a Jesús. Jesús en mí. Me asombra ser tu instrumento. Haz tu voluntad en mí, que muestre yo en mi vida gracia y compasión. Dame tu espíritu, que yo pueda dar el perdón, como me lo has dado a mí. Ven a Jesús en mí, reconocen en mí tu faz. Hablo de tu gracia y bondad y perdón. Soy un reflejo de tu amor, en lo que elijo ser. Ven a Jesús, Jesús en mí. Yo quiero contarle al mundo que tú eres mi razón de vivir. Así serías tú a quien ven cuando me vean a mí. Ven a Jesús en mí, reconocen en mí tu faz. Hablo de tu gracia y bondad y perdón. Soy un reflejo de tu amor, en lo que
Jesús, Jesús en mí. Amén. A invitar a Juan Carlos, Paola, con el regalo de 3 meses y medio, Guillermina. Por favor, acérquense. Recuerdo a los hermanos que Nino es Juan Carlos, de aquí en adelante. Y en este momento tan especial, cuando venimos ante la presencia de Dios con el regalo que nos ha dado, que son los hijos, el regalo más grandioso y que nos acerca más al amor y al corazón de Dios, ser padres. Y aquí estamos. ¿Con qué propósito? Pedir la bendición de Dios sobre Guillermina, Paola y Nino. Pedir la bendición de Dios sobre ella, pero en forma muy especial. Este es un momento de reconsagración. Porque Guillermina será lo que en gran medida nosotros, y cuando digo nosotros digo los papás, hagan de ella. Lo que a través de las oraciones de ustedes, de enseñarle de pequeña del amor de Dios, la realidad del amor y la salvación de Jesús, compartiendo la escuela sabática desde cuna y permitiendo que la iglesia acompañe en todo lo que Dios ha provisto para que ella crezca, pero fundamentalmente sus oraciones. Y esto será ahora y será toda la vida. Hicieron una encuesta muy importante entre alumnos universitarios, adventistas, y les preguntaron cuál era en ese momento de sus vidas la influencia espiritual más grande para ellos. Y saben, no era el pastor ni el capellán de esa universidad adventista. ¿Saben quién era? El padre, y especialmente la madre. Así que tus oraciones y el ejemplo que le den los acompañarán toda la vida. Pero este es el comienzo. Este es el comienzo donde nos consagramos a Dios y oramos en este momento para que llegue el día, para que Guillermina por sí misma tome la decisión de seguir al Señor el día de su bautismo. Y ¿sabés? Les voy a dejar un presente luego para que le entreguen a Guillermina como recuerdo de que este día oramos por ella, toda la iglesia, y nos consagramos para hacer lo que el Señor dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y tomándolos en sus brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. Vamos a hacer esto entonces ahora. Nos arrodillamos. Querido Padre, qué regalo tan grande nos haces a través de los hijos y también los nietos. Y ahora, Señor,
porque creen que tú eres lo más importante de sus vidas. Es que Guillermina está acá para ser bendecida por ti y también sus padres. Señor, dale a nuestro hermano Juan Carlos, Nino, ayúdalo para que tenga salud, tenga lo necesario para proveer para las necesidades del hogar. Y Señor, este es el momento de reconsagrarnos como sacerdote de la casa. También es el momento, Señor, de que Paola no solamente te agradece por este regalo, sino también te pide que le des sabiduría, que le des paciencia y que el amor que tú has puesto en su corazón de madre se vea en su fe en ti, en sus oraciones, en enseñarle a cada momento, al entrar, al salir, al estar en su casa, de que Jesús es nuestro Salvador. Y nos preparamos para encontrarnos con Él, para como familia vivir contigo por la eternidad. Consagramos y pedimos la bendición sobre Guillermina, sobre sus papás, sobre su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un canto especial que una hermanita mayor va a compartir, dedicado al Señor y a Guillermina. Solo pude imaginar lo que causaría tu llegar, y agradezco a Dios por contestar la oración en donde fuiste petición. Que Dios guíe tu caminar, te aseguro no te va a dejar. Bendiga cada cosa que harás, en su nombre exaltar. Que siempre puedas ver al Salvador que te creó. No fue casualidad, Él te pensó y te formó. Gracias Dios por mostrarnos este amor que vimos con Jesús cuando murió. Tú fuiste quien primero nos amó, por eso lo queremos mostrar. Hoy creaste cada detalle con pasión, no fue una coincidencia al estar hoy dedicando a tu creación. Ella es un regalo de tu amor. Que siempre puedas ver al Salvador que te creó. No fue casualidad, Él te pensó
y te formó. Así como el plan que Dios tiene para su iglesia es que crezcamos y nos afirmemos en la fe, en la peregrinación de la vida, a través del estudio de los temas de la escuela, que la lección de la escuela sabática nos trae. También una iniciativa de la iglesia para que juntos leamos la palabra de Dios es Reavivados por la Palabra. Y estamos leyendo y buscando la voz de Dios para nuestra vida cada día en el libro de Números. Y quisiera en esta mañana que nos animemos unos a otros en seguir un plan para la lectura devocional, buscar al Señor a través de la oración y a través de escuchar su voz por su palabra. Un segundito. A través de escuchar su voz por su palabra. Y podemos hacerlo de diferentes maneras. Es muy bueno escuchar sermones, devocionales, inclusive las reflexiones que vienen grabadas por Reavivados por su palabra. Pero como lo mencionamos alguna vez, si bien es bueno de vez en cuando tener delivery para comer, ¿no? Pero ustedes saben que cuando uno pide delivery, pide lo que le gusta, no lo que necesariamente necesita. ¿O me equivoco? Cuando uno va al restaurante, pide lo que le gusta, lo que tiene ganas de comer, no lo que necesita. Lo que necesitamos lo comemos también muy rico en casa, porque allí donde cuidamos que haya ensaladas, que comamos frutas, que sea de alimento pero saludable. Y bueno, a mí cada vez me gusta más la comida de mi esposa. Todo me gusta, dice mi esposa, es porque ahora me he vuelto en un apetente comedor, no tanto por la virtud de su cocina, pero yo creo que realmente es muy virtuosa. Pero necesitamos alimentarnos en casa. De la misma manera necesitamos digerir nosotros la palabra de Dios, digerirla nosotros. Y a veces cuando percibo, no solamente en mi propia lucha, sino en la de los demás, que muchos días empezamos nuestra jornada sin haber estado un tiempo con el Señor. Y siento la responsabilidad y el ánimo en nombre del Señor en que renovemos esta mañana nuestro compromiso de que cada día, a través de la escuela sabática y de la lectura de la palabra de Dios, escuchemos su voz. Necesitamos esta disciplina. Puede no ser fácil. Y ustedes dicen, pastor, pero si usted me invita a que hagamos Reavivados por la palabra, justo ahora en el libro de Números, si estuviésemos en los Salmos, si estuviésemos en los Evangelios, pero con el libro de Números. Y bueno, quiero animarlo a través de algunas reflexiones, que el libro de Números no es un mal comienzo. Es más, creo que el Señor puede hablarnos esta semana a través de lo que leamos en el libro de Números. La palabra, el libro se llama Números porque empieza con estadísticas, pero en el idioma original, en realidad, el libro se titula, como está en la Biblia hebrea, en el desierto. El desierto. Sí, es la primera palabra del libro de Números. Y creo que desde el título ya nos pone en contexto. Hemos hablado muchas veces de que nuestra vida es una peregrinación y que estamos frente a la Canaán celestial. ¿Les suena esto? Muchas veces, ¿verdad? Y estamos a las puertas de Canaán. Lo mismo que trata el libro de Números.
Desde donde vamos a leer este capítulo, estaban en el lugar donde la rebelión les impidió recorrer un camino de solo 11 días. 11 días entre ellos y la tierra prometida. Lamentablemente, la falta de fe transformó esos 11 días en 40 años. Y ahora, nuevamente a las puertas de que Dios cumpla su promesa, nos encontramos con la realidad de que el pueblo todavía está luchando para entender el propósito de amor de Dios con ellos. Y el libro de Números destaca algo en forma muy especial. Dios es un Dios cercano y preocupado por las necesidades de sus hijos. Es un Dios real y visible. Es un Dios de orden. Pero es un Dios que su amor no cambia, ni siquiera las rebeliones y los desafíos abiertos contra Él cambian el propósito de Dios. Y hoy leímos el capítulo 18, pero entender el capítulo 18 nos debe llevar a reconsiderar, porque es una respuesta a lo que sucedió en el capítulo 16 y 17. Capítulos 16 y 17 de Números tratan la rebelión de ¿recuerdan ustedes? Coré, Datán y Abirán. Fue una rebelión muy triste, porque el argumento de esta rebelión es que fue muy parecido a los argumentos de Satanás en el cielo. Todo el pueblo es santo. ¿Por qué solo el sacerdocio con Aarón? Todo el pueblo somos santos, lo que dijo Satanás en el cielo, ¿no? Todos los ángeles podemos regir nuestros destinos. Tenemos el gremio de ángeles, sindicato de ángeles del cielo, y nosotros podemos colaborar y aportar en las decisiones y en las leyes del gobierno de Dios. Y Datán y Abirán fueron llamados porque también se plegaron junto con 250 príncipes. Y allí estaban Datán y Abirán. No vamos a presentarnos ante Moisés. En el capítulo 16, en el versículo 12 dice, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto? Y también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Ahora, Moisés, cuando escuchó todo esto, no se defendió, se postró en tierra. Llegaron al punto de querer atentar contra la vida de Moisés y Aarón, como lo habían hecho con los espías, y entonces allí en ese momento Dios aparece. Y entonces Moisés habla y dice, bueno, ustedes creen que pueden servir, vengan, háganlo, y veremos si Dios aprueba o no, o es lo que Dios dijo de quienes podían o no servir. ¿Era palabra de Dios o palabra nuestra? ¿Quieren hacerlo? Háganlo. Y ustedes saben lo que sucedió. Y fue, ¿saben? Como lo van a ver si comienzan el libro de Números esta semana, van a ver lo mismo en la locura de Balaam. El diálogo con el asno o la asna. Resulta difícil ver quién estaba actuando como un burro, si Balaam o su asna. ¿Quién estaba siendo necio, terco, como una mula, ¿no? Como decimos. Si era Balaam. Y entender en medio de todo esto la providencia de Dios.
el perdón y la misericordia de Dios. Y después de esto, que se abre la tierra para que Datán y Abirán sean tragados con aquellos que se plegaron abiertamente a su rebelión, y que cayese fuego del cielo, y como a Nadab y Abiú, ¿recuerdan ustedes? Cayese fuego del cielo para destruir a quienes se rebelaron contra él. El pueblo dice, nos estamos muriendo, estamos perdidos. Números 17, 12. Todos nosotros estamos perdidos, acabaremos por perecer todos. Y el capítulo 18 habla de cómo gracias a los sacerdotes y los levitas, todo ese capítulo, y los dones que Dios les ha dado para su servicio, ellos no serían destruidos. Y luego vemos, vamos a llegar esta semana que viene al capítulo 20, agua de la roca. ¿Recuerdan este incidente? Cuando el pueblo otra vez se queja, y Moisés ahora sí, y Aarón en forma pasiva, Moisés en forma activa, pierden la paciencia. Dios le dijo que le hable, porque había una lección que tenían que aprender, a depender de la palabra de Dios. Y Moisés y Aarón responden de una manera muy grave. Dice en el versículo 10, oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y allí, en vez de hablar, golpean. Es su obra. Algunos dicen que hasta movió algunas piedras y de allí surgió el agua. ¿Cuál había sido el pecado de Israel? Creer justamente, como vimos en el capítulo anterior, que eran Moisés y Aarón los responsables de todo lo que sucedía con el pueblo. Esa era la acusación. Ustedes no nos han metido, ustedes nos han engañado. Dios se comunica directamente con nosotros. Dios puede obrar a través nuestro, no solo a través de ustedes. Y nos ha ido tan mal porque ustedes no han hecho las cosas bien. Y hermanos, ¿por qué fue tan grave el pecado de Moisés? Dios le perdonó a Aarón, miren hermanos, le perdonó lo del becerro. Lo del becerro, el pecado de Aarón en construir ese becerro fue la causa de miles y miles de muertos. Ahora Dios le perdonó eso y no le perdona esto. ¿Por qué? Y tenemos otros incidentes en la Biblia. ¿Recuerdan Herodes? Herodes mató a espada a Santiago, persiguió a los fieles, pero descendió una plaga sobre él cuando la gente dijo, voz de Dios y no de hombre. Y allí, ¿qué pasó con Herodes? Viene una plaga y muere comido por gusanos. ¿Por qué era tan grave este pecado? Dios le perdonó a Moisés haber matado a un egipcio, y Aarón le perdonó la rebelión con María también, pero esto no le perdonó. Iban a correr la misma suerte de no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque justamente su acción confundió y le dio veracidad a todas las mentiras del pueblo. Porque en la rebelión de Coré, el capítulo 16, el versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis ¿contra quién? Contra Jehová, porque ¿quién es Aarón para que contra él murmuréis? Ustedes están pecando contra Jehová. El problema no es Aarón, no es Moisés. Ustedes se están poniendo contra Dios. Y ahora, cuando hay agua de la roca, Dios hace este milagro. ¿Quién dice? Nosotros vamos a hacerle salir agua. Corroborando el engaño que ellos habían traído sobre sí mismos. Nosotros vamos a hacerle salir agua.
cuando en realidad era ¿quién? Era Jehová. El pecado del orgullo, y especialmente en quienes representamos a Dios. Y en este último tiempo que la gente necesita ver en quienes dicen ser representantes de Dios, una clara distinción, un mensaje claro de quién es Dios y cómo damos honor a Dios respetando su voluntad, su palabra, cuán peligroso es centrarnos en nosotros mismos. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue el castigo? Ahora, ustedes dijeron que es por ustedes que Dios hace los milagros, los voy a tener que sacar del escenario. Y en el próximo y en ese mismo capítulo muere Aarón. Y después Moisés no va a entrar. Y llegamos al capítulo 21 para leer esta semana. Y es aquí donde quiero terminar mi reflexión de esta mañana. El capítulo 21. Dios le da la victoria en el mismo lugar donde había fracasado, en Horma. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Dios les dijo, después del informe de los espías, no van a entrar, y el pueblo dijo, no, nosotros vamos a ir ahora y vamos a luchar. Y fueron a pelear y fueron derrotados. Fueron derrotados. Porque ni Moisés, ni el arca, la presencia de Dios, no iba con ellos. Y ahora entonces se enfrentan a ese mismo enemigo. Buscan la ayuda de Dios. Hizo un voto a Jehová. Y el versículo 3, Jehová escuchó a su vez la voz de Israel y le entregó al cananeo. Y ahora, entonces piensan, al final era tan fácil derrotarlo. ¿Por qué tuvimos 40 años dando vueltas? Y entonces, cuando tienen que dar vueltas nuevamente por el desierto, vuelven al camino del desierto, nuevamente la amargura, hermanos, el descontento. La amargura enloquece nuestra mente. Vean ustedes, versículo 4. Pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios. Ahora ya no podían separar a Dios de Moisés, ¿no? Empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Estamos cansados de este pan tan liviano. No había ningún enfermo entre los miles, algunos, si seguimos textualmente el relato bíblico, millones de Israel, no había un enfermo, no había vestidos rotos, no había pies ampollados. El alimento que recibían era una ración que no solo era sabrosa, era nutritiva. Pero ¿saben? La amargura, cuando hay amargura en nuestro corazón, aún las bendiciones de Dios las vemos como un castigo. Y esto vence toda nuestra capacidad de lógica, de racionalidad, de trayectoria en la fe, de educación, de todo lo bueno que hayamos hecho. ¿Cuántos hombres santos de Dios, mujeres santos de Dios, familias, cuando entra la amargura, el descontento, lo que Dios da como bendición se transforma en, parece, un desprecio, un castigo. Y entonces, lo que hace Dios, si me rechazan, Dios nos respeta. Deja de darles la protección que tenía y aparece lo que siempre había estado allí, de los cuales Dios los protegió. Escorpiones, serpientes. Y empiezan entonces a morir y empieza el pánico. ¿Saben qué hace Dios cuando estamos amargados? Le pasó a los discípulos cuando estaban amargados porque Cristo no había permitido que lo coronen como rey, ¿no? Entonces Dios permite una tormenta. A veces las tormentas permiten desenfocarnos de la amargura y ocuparnos en algo.
Ahora que estaban sin la protección de Dios, tenían que ocuparse por sobrevivir. Y no era tan sencillo. Y el pueblo se da cuenta, ahora se despierta de su locura y entonces le piden a Moisés: hemos pecado, versículo 7, por haber hablado contra Jehová, contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros esta serpiente. Y Moisés, ¿qué hizo? Como hizo siempre, fue a orar por el pueblo. Pero ahora Dios responde de manera distinta y hace algo que parece absurdo. Dios le dice: hazte una serpiente ardiente, hazte una representación en metal de la serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. ¿Qué hace? Una serpiente sobre un asta. Es la misma palabra que se utiliza, ¿recuerdan cuando Dios le da indicaciones que cada tribu debía tener su bandera? Para identificarla, y bien alta esa bandera, todo el pueblo debería ver así dónde se ubica en la bandera. Bueno, ahora era así como una bandera, pero una serpiente. Ahora, ¿por qué Dios utiliza esto? ¿Por qué Dios utiliza esta figura? En primer lugar, habían empezado ya los rituales del santuario durante todos esos años, pero el pueblo había distorsionado el propósito de todos los sacrificios y las ofrendas, como que el acto en sí de llevar un sacrificio o una ofrenda, ese acto es el que me daba el perdón, me reconciliaba con Dios. O sea, yo le doy esto al Señor y el Señor me da el perdón. Ahora, por eso, en ese asta no había un cordero, porque ¿quién representaba la salvación? Un cordero. Había una serpiente, lo más absurdo, porque Dios le dice: lo que no te salva no es el cordero, es tu actitud. Es tu fe, es creer mi palabra. Creer mi palabra en algo tan absurdo como le pareció a Naamán meterse 7 veces en un río que era oscuro como el Paraná y no como el río Uruguay. Yo vengo hasta acá, digo, tengo un arroyo con agua más linda, de vertiente, transparente, y me manda al río Jordán, que son aguas como el Paraná. Entonces, no era la serpiente, no era el agua en sí mismo, no era ese objeto, era lo que ese objeto representaba y a lo que ese objeto invitaba: a tener fe, a creer que la salvación no estaba en mí. Desenfocarme de la enfermedad, del dolor tremendo y mirar a Cristo. Desenfocarme de mi realidad, de mi vida, de mi pasado, de mi presente, de mi culpa, de mis errores. Desenfocarme de los errores de los demás. Dios le está diciendo al pueblo: no es Moisés el problema, no es Dios el problema. El problema no es la iglesia, el problema no son los líderes aunque se equivoquen, el problema no son los demás, no son lo que sufriste. Solo Dios sabe si has vivido situaciones traumáticas en tu vida. El problema no son tus sueños frustrados, el problema es el pecado que está en vos. Porque la serpiente los confrontaba ¿con qué? ¿Con qué? Con su pecado. Miraban a la serpiente, y la serpiente, ¿por qué vino? Por mi pecado. Hasta, hermanos, que no nos confrontamos con esto, no nos damos cuenta que el problema no está en los demás. El problema no está en el dolor, no está en las circunstancias que me toca vivir en este momento, ni las frustraciones por los anhelos legítimos que he tenido para mi vida laboral, mi vida afectiva, mi vida emocional. El problema no está allí, el problema está en el pecado. Y entonces entendieron
quien asumía la serpiente símbolo, porque ¿cómo empieza? La serpiente fue el instrumento de Satanás, representaba a Satanás. Allí está el instigador y el pecado que está en mi naturaleza. Allí está el problema. Y entonces, ahora podían entender mejor quién era el Cordero. Cómo Cristo se haría pecado. Cristo se hizo pecado por nosotros. Leamos por favor Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición. El diluvio del pecado, de la corrupción de nuestro corazón, de todo el desamor, la ingratitud, la rebelión, de todo lo que el pecado ha causado en este mundo y en cada una de las vidas de este mundo. Todo ese pecado lo absorbe Cristo y Cristo, el pecado se encarna en Él. Y saben, hermanos, cuando Jesús habla con Nicodemo, allí en Juan el capítulo 3, les vuelve a describir esto: nadie subió al cielo sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si pudiésemos pensar un momento ahora en lo que significó para Cristo hacerse pecado. El Espíritu de Profecía utiliza una frase, dice que cuando Cristo está en la cruz, es desgarrada la deidad. Es desgarrada la deidad. Imagínense esto espantoso, pero disculpen si es morboso lo que digo, pero es la manera de poder ilustrar lo que sufrió la deidad en la muerte de Cristo. La persona que ustedes más aman, que es su madre, su esposa, un hijo, atado a un árbol y tirando de él y despedazándolo, vivo, despedazándolo, arrancándolo. Bueno, esto es la palabra que el Espíritu de Profecía utiliza de lo que sucedió a Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Eran uno y fueron desgarrados, rotos, pero rotos de destrozados, arrancados al hacerse carne, al encarnarse. Esto vivió Cristo en la cruz. Esto fue lo que lo mató, esa separación que desgarró a Cristo y los desgarró en el amor, en la unidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es esto lo que encontramos cuando leemos también el libro de los Números. Nos conecta esta semana con la experiencia de Nicodemo. ¿Entendió esto el pueblo de Dios? ¿Entendió esto Israel? Sí. Porque van a leer esta semana que cuando pasó este incidente nuevamente pasaron la prueba de quedarse sin agua, pero reaccionaron de una forma muy distinta. Dice versículo 16 del capítulo 21, de allí pasaron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúneme al pueblo y les daré agua. Entonces miren, en vez de ingratitud que hubo,
entonó Israel este cántico, este himno, sube pozo, a él cantad, y exaltan entonces a Dios. ¿Hubo un cambio? Claro que sí. Derrotaron luego a los dioses. Pudieron ver, captar lo que significaba la fe, lo que significa aferrarnos a Cristo. Lo entendió Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo yendo de noche por vergüenza a Jesús cuando fue levantado Cristo? Cuando ni sus discípulos ni nadie de sus más íntimos se querían acercar a él por no correr la misma suerte, en el momento más inoportuno para mostrarse como seguidor de Cristo, colgado como un malhechor y como escarmiento para que sus seguidores vean lo que pasaría con los que perduren en las enseñanzas de Jesús. En ese momento sube Nicodemo con José de Arimatea, suben y abraza el cuerpo de Cristo sin vida. ¿Habrá entendido Nicodemo? Ahora había valor, ahora había fe. Ahora tenía en entender el amor de Cristo lo hizo valiente, en hacer lo que jamás hubiese notado hacer. Queridos hermanos, los invito en nombre del Señor a que tengamos esta experiencia con su palabra. ¿No quieren empezar con el libro de Números? Empiecen con los Evangelios. Hace 3 meses la revista Adventista sacó un plan de cómo leer la vida de Jesús y los libros Deseo de toda la gente, Palabras de vida de gran maestro, Discurso maestro de Jesucristo. Leer la palabra de Dios. El espíritu de profecía ilustra, eslabona, nos ayuda a tener la visión y las aplicaciones para cada uno de nosotros. Saben, hermanos, leyendo sobre este tema, volví a ver en mi biblioteca este libro Bajo la sombra de la Shekinah. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Números en la escuela sabática? El evangelio que amamos, la experiencia de Nicodemo. Si están estudiando la escuela sabática, van a recibir luz para que cuando leamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo esto que ha pasado por nuestra vida nos ayudará a que el Espíritu Santo en nuestra mente haga las conexiones que necesitamos. Y otra cosa, hermanos, miren, cuando uno prepara un tema, cuando uno da un estudio bíblico, cuando uno enseña lo que aprendió, comparte algo de lo que aprendió, aprende cosas que antes no había descubierto. Cuando leía para tratar de presentar lo mejor posible este tema, como nunca antes entendí leyendo esto, por qué fue tan grave el pecado de Moisés. O sea, cuando a mí tener que preparar un tema para hablar, para enseñar a otros, me ayuda a comprender cosas que no había entendido antes. Por eso Dios quiere que demos testimonio. Cuando hablemos de esto que descubrimos y vivimos con la palabra del Señor cada mañana, cuando enseñamos a alguien la Biblia dando un estudio bíblico, por eso Dios nos pide que compartamos. Porque el Espíritu Santo, cuando quiero dar, me ayuda a descubrir cosas que necesito para mí. O sea, cuando Dios me pide que enseñe la palabra de Dios a otro, a mis hijos, en la escuela sabática, cuando enseño a otro, cuando doy mi testimonio, Dios me va a mostrar algo que necesito yo. Quizás más que a quienes les estoy enseñando. Ahí se completa el círculo. Por eso quisiera invitarte, ¿me permites hacer una oración? Y me permito atribuirme la representación de todos para rogarle al Señor que renueve nuestra decisión de leer su palabra todos los días. El espíritu de profecía, la lección de escuela sabática. ¿Me acompañan en esta oración? Querido Padre, gracias porque eres tan misericordioso.
Gracias, Señor, por exaltar a Cristo en el desierto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ver cuando tú nos confrontas con el pecado, para que clamemos a ti reconociendo nuestra impotencia y tengamos la seguridad de que esta mirada de fe, apartándonos de nosotros mismos y de todo lo demás que muchas veces nos lastima también, pero mirándote a ti, a través del estudio, la lectura de tu palabra, de la oración, del espíritu de profecía. Señor, es la manera que tenemos de prepararnos para las victorias que nos quieres dar en nuestra vida. Señor, renovamos nuestra decisión, nuestra voluntad esta mañana de leer tu palabra todos los días, de escuchar tu voz cada día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.